Hola, ¿qué tal? Aquí Daniel Zambrano. Hola. Estoy intentando hacer un video aquí. Ma, voy a hablar acerca de... Voy a hablar acerca de si los hombres lloran o si no lloran. Entonces, usualmente podrás haberte acordado de una ocasión que te dijeron: no llores, los hombres no lloran. Entonces tú dejaste llorar. Y entonces comenzaste a pensar de que llorar es una cuestión de gays o para mujeres. Entonces no es para hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy hablando de ese tema? Porque creo que es un tema muy de trasfondo, un tema muy que es la punta de iceberg. Y entonces, pues para poner todos otros ejemplos, no solamente que si los hombres lloran es, cuando vas y le hablas a una mujer y esa te rechaza, tú no sabes cómo sentirte, si sentirte como te deberías sentir mal o disimularlo. Eso también se puede apreciar cuando, no sé, sacas a bailar a alguien y no quiso bailar contigo. Y usualmente lo que uno hace es como que tragarse eso, disimularlo, esconderlo y intentar seguir adelante. Y realmente es una cuestión que yo me la preguntaba mucho. ¿Cómo me siento cuando estoy intentando hacer algo y no me sale? O sea, especialmente en el tema de ir de hablar a alguien desconocido. Y de cierta manera de pronto no salen las cosas como yo quisiera y me siento mal. Entonces yo no sabía qué pensar ahí o cómo actuar. ¿Será que me siento mal en ese momento? ¿O será que lo disimulo? ¿O será que lo escondo? Todo ese tipo de cosas van muy relacionadas a la parte de la frase tan polémica y tan general que es, o tan reconocida, que es los hombres no lloran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa frase que es lo que nos hace ver que simplemente los hombres en vez de llorar negan sus sentimientos o disimulan para no mostrarse débiles. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que yo he visto es más que todo que con la persona que realmente no es en contacto con sus emociones, es la persona que, bueno, realmente no es fuerte, realmente se está negando a sí misma. Y para una persona que esté en contacto con sus emociones es la persona que realmente tiene la valentía de hacerlo porque no es fácil. Entonces, a lo que me refiero es que, por ejemplo, digamos que el mismo ejemplo, vas a hablar a una persona X y te rechazó. Entonces, la opción de ser consciente de cómo te sientes, incluso sentirlo, está ahí. Y lo más fácil es como que voltear la cabeza a otro lado, intentar pensar en otra cosa, intentar desconcentrarte de lo que está pasando dentro de ti. ¿Y qué es lo que pasa? Esa partecita de negación interna acarrea muchas cosas, porque cuando tú no eres consciente de cómo te sientes y miras a otro lado, por así decirlo, te estás negando a ti mismo porque no te das el permiso de sentirte como de esa experiencia interna que se generó a partir de una experiencia exterior. Cuando no te permites sentirlo, experimentarlo dentro de ti, estás negando tus emociones y te estás negando a ti mismo. Y a continuación, ¿qué es lo malo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hacemos eso? Estaba escuchando que hicieron una vez un experimento en que ponían un grupo de actores a que disimularan que les ponían como un mecanismo en el dedo y que les pasaran el electroshock, pero no les pasaban nada de corriente, lo simulaban. Entonces habían dos grupos, las personas que le pasaban corriente y las personas que las personas que disimulaban que les daban el electroshock y las personas que daban el electroshock. El estudio caía sobre las personas que daban el electroshock. Se les dijo que tenían que hacerlo en nombre de la ciencia y que tenían que obedecer hasta el punto de, bueno, tenían que seguir órdenes. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasó fue que los que hacían apretar el botón de electrocutar a los actores, porque realmente no lo están electrocutando, llevaron hasta el extremo, la mayoría llegó hasta el extremo de incluso causarle un infarto cardíaco, un paro cardíaco a las personas que están disimulando. Pero si hubiera sido cierto y no estuvieran disimulando, ya su salud estaría comprometida. A lo que me refiero es que esas personas que decidieron apretar el botón sabiendo que le estaban haciendo el daño a una persona X, solo porque estaban siguiendo a una autoridad en nombre de la ciencia,
aplacaron o dejaron de escuchar su voz interior, aplacaron esa voz, esa conciencia individual. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente se nos enseña a negar nuestro individualismo, nuestros sentimientos desde el colegio. ¿Qué es lo que pasa? No te comportes, compórtate, deja de gritar, sé una persona seria, deja de hacer tanto escándalo, escucha a tus mayores y haz lo que te digan, escucha a tu profesor, etcétera. Siempre se nos está adoctrinando de cierta manera de pensar y actuar en base a una persona exterior, en base a una autoridad exterior. Y no se nos enseña a escucharnos a nosotros mismos. Y a partir de eso comenzamos a, como así, de cierta manera, a desvincularnos con nuestro mundo interior, con esa intuición, con los sentimientos. Entonces, simplemente piénsalo. Si tú aplacas esa voz interior, esos sentimientos, puedes ver expresiones tan vastas como el simple hecho de una guerra injustificada, también las cruzadas, las religiones. Todos esos eventos se basan mucho en que una persona dejó de escucharse a sí mismo y comenzó a escuchar una autoridad exterior, como se los educó. Comenzaron a seguir la autoridad exterior de un ideal y así actuar en pro de ello, olvidándose de que sí se sienten cómodos haciendo X y cosa. ¿Qué es lo que pasa? Tú cuando dejas de escuchar tus propios sentimientos nuevamente te niegas a ti mismo y puede generar un montón de cosas, tanto así que dejas de ser original, comienzas a preocuparte mucho por los pensamientos de los demás, puede ser la punta del iceberg. Y para ponerlo en un contexto más social y más básico, tú cuando simplemente niegas tus sentimientos la gente lo ve. Eso se nota. ¿Por qué? Porque tú cuando niegas algo vas a generar como una ansiedad, un estrés, porque vas a contraponerte. Disculpa. Tacho. No sé cuál es Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no te aceptas, cuando no aceptas lo que sientes adentro, lo que estás experimentando dentro de ti, va a generar como una batalla interna, un estrés interno. Porque por un lado está tu emoción, simplemente necesita que la aceptes y la sientas. Y por otro lado está como la forma en que te han educado, los chicos no lloran. Y estas dos cosas se enfrentan y ese enfrentamiento genera una tensión, una ansiedad, ya puede ser por el ritmo respiratorio, ya sea que mueves las manos rápido, ya sea que hablas demasiado rápido, eso se nota y se siente. Entonces es la parte de la autoaceptación. Acéptate cómo te sientes y verás que, como dice Nathaniel Branden, tú no puedes dejar un lugar sin haber estado ahí. Tú no puedes, por ejemplo, dejar de estar triste sin haber estado triste. Nunca puedes dejar un lugar sin haber estado ahí. Ejemplo, si te rechaza una mujer y no quieres sentirte mal, realmente no vas a dejar de sentirte mal porque no te diste el permiso de estar en esa posición de sentirte mal. Entonces, cuando dejamos nuestros sentimientos al lado, nos negamos a nosotros mismos, se genera un conflicto interno que genera estrés, que las demás personas lo van a ver. Y también vamos a generar un pocotón de cosas más adelante que simplemente no estar en contacto con nosotros mismos. Simplemente te dejo la siguiente idea. Una de las cosas más difíciles es aceptar lo que uno siente, porque requiere esfuerzo y concentración. Y te digo que pues, es bueno que lo hagas, no tengas miedo en hacerlo, ya sea que te acepten o no. Lo más importante es que tú primero te aceptes en cuanto a tus experiencias y sentimientos. Eso es. Espero te haya gustado. Qué pena por el ruido. Pechis se puso a ver Hellboy ahí. Y es Pechis. Espero que te suscribas, like, comenta si tienes preguntas, si estás de acuerdo. Y ahí nos hablamos. Chao, chao.